Bueno, pues empezamos. Buenos días, gracias por vuestra presencia en una convocatoria que hacemos para hacer una primera valoración de las ordenanzas fiscales que presentó ayer el Gobierno municipal. En primer lugar, decir que la Comisión Informativa de Recursos, que fue la que se presentó las ordenanzas fiscales, la presentación la hizo Casto Sánchez, cuando la responsabilidad en materia económica quien la tiene es la propia alcaldesa, que no dio la cara ante los grupos políticos a la hora de explicar estas ordenanzas, lo cual, en primer lugar tengo que decir que lamentamos profundamente la ausencia de la señora Sánchez en una comisión que ella misma debía presidir y sobre todo para explicar unas ordenanzas con respecto a las cuales ella misma debería de dar la cara. Una vez que hemos conocido las ordenanzas fiscales, queríamos hacer, como decía, una primera valoración y me gustaría resumir en una frase las ordenanzas la lectura que hacemos de estas ordenanzas, y para resumirlo en una frase voy a utilizar o le voy a tomar la palabra a la propia señora Sánchez. Efectivamente han hecho juegos malabares para tapar la metedura de pata del catastrazo a 7 meses de las elecciones municipales. En segundo lugar, entendemos que son unas ordenanzas que vienen forzadas por las circunstancias. Ha finalizado la bonificación o el periodo en el cual era posible bonificar el impuesto del IBI. Saben ustedes que por ley solamente se podía bonificar durante 3 años y la única opción posible que tenía el Gobierno municipal era la bajada del tipo, que realmente es lo que han hecho. No han inventado absolutamente nada nuevo. Es más, hace casi un mes el Partido Popular registró una propuesta para el próximo pleno en este mismo sentido, solicitando la bajada del tipo para matizar en lo posible el efecto del catastrazo. El juego malabar de la señora Sánchez supone única y exclusivamente esto que tengo en la mano, que son 2 céntimos al día para el ciudadano. Es decir, se está vendiendo como una gran medida estrella, cuando realmente los ciudadanos lo único que van a percibir o lo único que van a obtener o lo único que van a tener que dejar de pagar son 2 céntimos al día con la propuesta que ha hecho el Partido Socialista. Exactamente, ellos hablan de un ahorro para el bolsillo del ciudadano de 2 millones de euros y me gustaría recordarles que 4 millones de euros es lo que se ha gastado la señora Sánchez a lo largo de estos 3 años en pagar, por ejemplo, asesores. Con lo cual, fíjense ustedes la repercusión económica que va a tener no solamente para los ciudadanos, sino en lo que es el montante de la gestión municipal. Por otro lado, decirles también que han vendido o han trasladado el tema del sello del coche, del impuesto de circulación. Pues bien, con respecto a esto, me gustaría decirles que desde que gobierna el Partido Socialista en nuestra ciudad, es decir, desde el año 2005, el sello del coche ha subido 4 puntos por encima del IPC. Es verdad, por lo tanto, que este año lo único que se puede decir con respecto a la supuesta rebaja del sello del coche que anuncia la señora Sánchez es que todavía hay 2 puntos por encima del IPC o todavía está 2 puntos por encima del IPC como consecuencia de la subida tan drástica que ha tenido a lo largo de estos años. En tercer lugar, me gustaría destacarle que con esta propuesta de ordenanzas fiscales que ha hecho el Partido Socialista vamos a pagar lo mismo que si no hubiera habido catastrazo. Es decir, los ciudadanos ni ganamos ni perdemos. Lo cierto es que vamos a pagar lo mismo que antes, que se hubiera aprobado el catastrazo. Pilar Sánchez, el Partido Socialista, se han encontrado contra las cuerdas por culpa de la movilización ciudadana, unos ciudadanos que pusieron el grito en el cielo cuando pudieron comprobar la ponencia y conocer la ponencia de valores, cómo se disparaban los valores catastrales.
Y la señora Sánchez lo único que ha hecho es reconocer con estas ordenanzas fiscales que la ponencia de valores está mal hecha desde el principio hasta el final. Es cierto que se ha podido matizar el efecto del catastrazo en el IBI, pero sí me gustaría destacarles que este efecto se sigue produciendo en el IRPF, se sigue produciendo en el impuesto de plusvalía, se sigue produciendo en sucesiones y donaciones y se sigue produciendo de cara a la percepción de ayudas sociales. En cuarto lugar, ante unas ordenanzas que en definitiva son una propuesta económica del ayuntamiento, la pregunta que habría que hacerse es triple. En primer lugar, si estas ordenanzas generan empleo, y eso me gustaría que lo contestara el Gobierno municipal. En segundo lugar, nos gustaría que nos contestara si con estas ordenanzas se solucionan los problemas del ayuntamiento, especialmente en lo referido a la mejora en la prestación de los servicios. Desde nuestro punto de vista, con estas ordenanzas en ningún caso se van a generar puestos de trabajo, en ningún caso se va a generar empleo, porque machacan principalmente al sector servicios, que ha sido el sector tradicionalmente generador de empleo en esta ciudad. Fíjense ustedes que con estas ordenanzas se va a penalizar al que quiera generar empleo. Ellos hablan de que, bueno, a unos sí, a otros no, a los que tienen más, a los que tienen menos. No es cierto. Cualquier persona que quiera generar empleo, ya se llame Botín o ya se llame Manolo García, pues se va a encontrar penalizado con unos impuestos muy por encima de lo normal. Se va a penalizar al que quiera crear industria, se va a penalizar al sector hostelero y se va a penalizar también la creación de inmuebles para oficinas. Por lo tanto, nosotros entendemos que con estas ordenanzas en ningún caso se va a provocar la generación de empleo, sino más bien al contrario, se va a penalizar la generación de empleo. Son unas ordenanzas además que tienen trampa, porque según el Partido Socialista, cualquier empresa que tenga problemas para pagar el IBI, que va a subir drásticamente, como les decía, para estos sectores generadores de empleo, no va a tener problemas porque se van a crear unas subvenciones en los presupuestos municipales. Desde nuestro punto de vista eso es hacer trampa, porque lo normal, lo coherente, lo lógico, y si me apuran ustedes, lo legal y lo transparente, sería que cualquier subvención o bonificación no se planteara vía presupuesto municipal, sino que se incluyera en las propias ordenanzas fiscales, de tal manera que cualquier ciudadano pueda tener un cuadro real, sobre todo transparente, de lo que es el modelo impositivo de nuestra ciudad. Por otro lado, no solamente el sector servicios se ve afectado, sino que indirectamente se penaliza también al sector de la construcción, porque el impuesto de construcciones y obras, de instalaciones, construcciones y obras, conocido como ICIO, no solamente no se reduce, sino que incluso se incrementa. Por lo tanto, se penalizan doblemente los sectores que tradicionalmente crean empleo en nuestra ciudad, como son el sector servicios y el sector de la construcción. Por otro lado, entendemos que son unas ordenanzas que no se han consultado absolutamente con nadie. Recordarán ustedes que el Consejo Económico y Social tiene la obligación, desde luego no con carácter vinculante, pero sí la obligación de realizar un informe sobre las ordenanzas fiscales y sus consecuencias para la economía de nuestra ciudad, pero también desde el punto de vista legal. Este informe no se ha elaborado, no existe informe de económico y social, pero también les tengo que decir que en ningún caso tampoco conocemos el estudio económico que arropan o que deben arropar estas ordenanzas fiscales. En definitiva, les quiero trasladar claramente nuestra posición, nuestro punto de vista con respecto a estas ordenanzas. El Partido Socialista se ha encontrado contra las cuerdas como consecuencia de un catastrazo que ellos mismos aprobaron y que el Partido Socialista en España no quiere anular. Han hecho cuentas y han visto que se encuentran a 7 meses de las elecciones y han intentado convencer al ciudadano que ha variado su política fiscal y que ahora el Partido Socialista ha entrado en una dinámica de bajada de impuestos. Y eso no es cierto en absoluto, eso es una gran mentira. El Partido Socialista ha hecho unas ordenanzas puramente electoralistas con la que ha pretendido convencer al ciudadano de que está bajando los impuestos, cuando los impuestos realmente no están bajando. Lo que se está haciendo es
bajar el tipo del IBI de tal manera que se corrijan o se absorban los efectos del catastrazo. Solamente a esos efectos, a intentar tapar la metedura de pata con respecto al catastrazo, se redactan estas ordenanzas fiscales. Unas ordenanzas fiscales que, por otro lado, entendemos, como les decía, que penalizan la creación de empleo. Los dos sectores estratégicos generadores de empleo en nuestra ciudad salen claramente penalizados, pero por otro lado, que son poco ambiciosas con respecto a las tasas. Nosotros consideramos que existen sectores ahora mismo en nuestra ciudad, y además si ellos mismos nos lo han trasladado, y a lo largo de estos meses incluso lo hemos trasladado nosotros como propuesta al Pleno Municipal, entendemos que hay sectores que se merecen, en todo caso, en esta situación económica con la que ahora mismo nos encontramos, se merecen un trato de favor, sectores económicos. Nosotros hemos planteado cuestiones que vamos a volver a plantear y que vamos a volver a dejar, por supuesto, encima de la mesa, como son las reducciones de las tasas al 50% con respecto, por ejemplo, a los mercados de abasto y con respecto, por ejemplo, a todo lo que son las licencias o las licencias que tienen que pagar, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, los taxistas. Entendemos ahora mismo que en estos momentos en los que el Gobierno de España ha congelado las pensiones a las personas mayores y ha reducido un 5% los salarios, es necesario que las ordenanzas fiscales se adecúen a la nueva realidad. Es decir, no solamente hay que solucionar, entre comillas, o que hay que intentar aparentar que se soluciona el problema del IBI, sino que también es necesario trasladarle a los ciudadanos que desde el punto de vista fiscal se toman medidas en nuestra ciudad que compensen los efectos de la política nefasta de Zapatero en materia fiscal, que ha castigado principalmente a las personas mayores y a los funcionarios. Por lo tanto, decirles que nosotros vamos a plantear, por supuesto, alegaciones a estas ordenanzas fiscales. Saben ustedes que con respecto al próximo pleno hemos trasladado una propuesta en la que pedíamos, en la que solicitamos la bajada del tipo del IBI al 0,4. El Partido Socialista se ha quedado en el 0,5.